agradezco la invitación para participar en este curso de otorrino pediátrico. En realidad, nosotros trabajamos como equipo multidisciplinario con el servicio de otorrino en el Hospital de Breña y con el doctor José Araníbar. Y a pesar de que, digamos, anteriormente nosotros más hacíamos DCR externa y uno se forma como oculoplástica para hacer DCR externa, viendo las ventajas de hacer una DCR endoscópica, prácticamente hemos migrado, ¿no es cierto? Es común ver, por lo menos en la consulta de oftalmología, pacientes que vienen con problemas de lagrimeo, ¿no? No necesariamente todos esos pacientes tienen problemas de vía lagrimal. Por ejemplo, hay pacientes que, pueden tener entropio, pueden tener glaucoma congénito. Lo importante para poder entender, y eso ya lo explicó el doctor José, es saber la anatomía y también la embriología, ¿no? De dónde viene la vía lagrimal, que se forma a través de un cordón epitelial entre los procesos frontonasal y maxilar, ¿no? Y ver cómo que al final se hace una luz, y esa luz generalmente al final termina por canalizarse, ¿no? Y cuando no se canaliza es que vienen los problemas de obstrucción de vía lagrimal congénita, generalmente en la válvula de Hasner, ¿no? Hay muchos factores asociados. Nosotros también como instituto pediátrico tenemos pacientes de referencia, entonces vemos pacientes con síndromes como el síndrome de Down, el Bresson, malformaciones craneofaciales, el hipertelorismo, ¿no? Y los demás que están ahí escritos. Entonces, vemos un paciente con epífora, con secreción, con expresión del saco positivo, como vemos aquí, que uno presiona el saco y sale la secreción, con celulitis, como este de acá, que inclusive muchos pacientes tienen que estar hospitalizados con antibióticos endovenosos. Entonces, es un reto, pero primero, antes de pensar en cirugía, primero se tiene que hacer el examen físico. Como dijo el doctor Araníbar, primero tenemos que saber qué tipo de obstrucción es y hay que saber qué tipo de sonda se va a utilizar. Por ejemplo, en este paciente que vemos aquí, lo que estamos haciendo es viendo si tiene los dos puntos presentes, porque si por ejemplo tuviese uno, a la hora de solicitar digamos, el material, ¿no?, para la cirugía, tenemos que pedir un mínimo NOCA, y si es que tuviese los dos, entonces pediríamos una sonda de Crawford, porque en el momento que vamos a operar no vamos a estar solicitando. Después, otra cosa importante es también hacerle, si se puede, un sondaje, ¿no? Entonces, el sondaje se hace generalmente en pacientes un poquito más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene una fístula y estamos viendo cómo el paciente tiene una obstrucción de vía lagrimal alta en uno de los canalículos. De allí, por ejemplo, viendo, o sea, si es que, como le digo, tiene uno o no tiene ninguno, ya no se hace una DCR clásica, sino se hace una conjuntivo-dacrosis o rinostomía. Y si tiene los dos, se hace con el recuperador que ya lo mostraron y la sonda de Crawford, ¿no? Ahora, la exploración nasal, bueno, eso es importante y ustedes lo conocen mejor que yo. Y también, en algunos casos, es importante pedir tomografía cuando uno tiene ciertas sospechas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que aparentemente tienen una diacrocisitis y, sin embargo, no es una obstrucción de vía lagrimal, sino es otra cosa, como por ejemplo este paciente, ¿no?, que resultó que era un hielo meningocele, ¿no? Entonces, siempre hay que, o sea, si tenemos cierta sospecha, primero hay que pedir los exámenes adecuados. Ese es un paciente de nosotros, que fue una interconsulta de emergencia. Bueno, las causas de epífora hay que tenerlas el esquema en la cabeza y de acuerdo a ese esquema, como ya le mostraron, o sea, podemos hacer una intubación cerrada siempre y cuando primero el tratamiento médico y los sondajes clásicos no den resultados, ¿no? Y al final llegamos a la DCR. La DCR, por ejemplo, nosotros, como le digo, en oftalmología, más hemos hecho externas, ¿no?, nuestra formación.
Por ejemplo, aquí hay una casuística que hicimos en el hospital en 2008-2014 de nuestros pacientes con obstrucción de vía larimal. Solamente recuperamos 324 pacientes que tenían datos completos, pero se pudo ver que había un pequeño predominio del sexo masculino y bueno, la mayoría de pacientes que tenemos son de Lima. La primera consulta fue en niños menores de 12 meses. Aquí vemos que en la mayoría de los casos era unilateral y había un 28% que era en ambos. Después, en el 14% de nuestros pacientes tenían malformaciones y alteraciones asociadas. Quiere decir que en institutos como el de Breña, como el de San Borja, la patología que manejamos es compleja. No solamente son pacientes que tienen obstrucción de vía larimal, que ya es complejo siendo una edad pediátrica y todo es más pequeño y se necesita mucho más destreza, ¿no?, de parte del cirujano, sino también hay asociaciones con otras enfermedades, ¿no?, como por ejemplo síndrome de Down, que a veces son cardiópatas, o problemas ya sin síndrome de Down, alteraciones cardiovasculares u otros. Luego, aquí vemos, por ejemplo, que el signo que más nos llamó la atención, o sea, nos dio la, digamos, la alerta del motivo de consulta fue la epífora, ¿no?, y también la secreción conjuntival. Y la mayoría recibió tratamiento médico y antibiótico tópico, pero ya se hizo un sondaje en un 31%, ¿no?, y se hizo unas cirugías en el 20%. En ese tiempo, nosotros teníamos, también hacíamos DCR externa, como les decía. Entonces, en sí, del 100% de las cirugías, vemos que la abierta es el 22% y las endoscópicas, entre el endoscópico con mínimo NOCA, el endoscópico con SILASI, y ya eran un 35%, ¿no? Entonces, digamos, ya estábamos migrando, pero todavía hacíamos DCR abierto. Ahora, por ejemplo, es una nueva estadística de los últimos 4 años, donde prácticamente todas son endoscópicas, solamente una hemos hecho externa, que es una sola, que fue un paciente que tuvo un antecedente de trauma facial. Entonces, vemos el predominio sigue siendo del ojo izquierdo, el predominio masculino, y entre las enfermedades asociadas siempre síndrome de Down, parálisis cerebral, epilepsia, y tuvimos un paciente con hemofilia, ¿no?, que claro, con todos los cuidados, ¿no?, se le puso su plasma y se pudo operar, pero solamente se puede hacer en instituciones especializadas como las que trabajamos, ¿no? Bueno, la acrocistorrenostomía es una creación de un bypass desde el saco larimal a la cavidad nasal. Las técnicas, está la externa, que es la que hemos aprendido en oftalmología, que es con un corte externo, se llega hasta hueso con un deslizador y finalmente se hace la osteotomía con una Kerrison. Y ahí se pasa el SILASI. Las ventajas es que es una mejor exposición del saco y una resolución más grande, aunque últimamente se ha visto que no necesariamente para que haya éxito tiene que ser tan grande la rinotomía, ¿no?, con unos 2 milímetros es suficiente. Los plazos sutura, y las desventajas que yo he visto en mi formación es el riesgo de hemorragia. Pacientes de que no paran de sangrar porque eran hipertensos, por ejemplo adultos, y que uno, o sea, tenía que entrar a la medianoche para ver qué pasaba y no pasaba nada, solamente era que estaba sangrando la mucosa. La mayor duración de la cirugía y la cicatriz cutánea. Aparte de eso, hay que agregar nuevas desventajas que yo vi cuando comencé a trabajar en el Hospital del Niño. Por ejemplo, operábamos los sábados, tenía que venir a pasar el domingo y tenía que hospitalizar al niño, porque el niño no se va a ir a su casa, o sea, con potencialmente sangrado, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en observación, ¿no? Entonces, era un estrés también para el niño, estar hospitalizado, para mí ir a visitarlo, entonces, la cicatriz de todas maneras, ¿no? Porque los niños no se cuidan del sol, o sea, ellos se exponen y después queda la marca. Ahora, la DCR externa debe evitarse en niños muy chiquitos, porque todavía está creciendo el tercio medio facial, y bueno, tiene una buena tasa de éxito. Se describe que el uso de mitomicina en menores de 40 es beneficioso, aunque la verdad nosotros no hemos
querido seguir con eso por todas las cosas, las complicaciones que tiene la mitomicina, o sea, porque no sabemos qué va a pasar de acá a 20 años, ¿no? Como por ejemplo en los terichios, nosotros antes poníamos mitomicina y después cuando haya un adelgazamiento severo de la esclera uno se asusta, ¿no? Y no sabemos hasta dónde podría ser. Bueno, y en el caso mío solamente hago cuando es así algo muy, que ya prácticamente es imposible hacer un endoscópico, como por ejemplo, problemas postoperados de mielomeningocele, ¿no? O pacientes que han tenido una fractura y han tenido una placa, ¿no? Como vamos a ver en un ratito. Luego, está por ejemplo ese paciente, ¿no? El mielomeningocele fue operado antes, y entonces le estamos haciendo un externo. Ahí se ve cómo está pasando la sonda de Crawford. Y finalmente tiene su cicatriz, ¿no? La endoscópica, la tasa de éxito, o sea, en la literatura está hasta el 96%, pero les voy a enseñar una estadística que encontré que hasta el 100% en una revisión de pocos pacientes. Entonces, las desventajas, bueno, es el equipo costoso y el entrenamiento especial. Lo bueno es que como trabajamos en un instituto, digamos, de referencia, tenemos a la mano, pues, primero los equipos y pues un personal altamente capacitado como es el doctor Araniva, ¿no? Y bueno, vamos a mirar acá el equipo que tenemos, que en realidad no es que sea un endoscopio muy moderno, pero digamos que sirve. Y nosotros más nos dedicamos a lo que es, digamos, asegurarnos que no haya falsas vías, ¿no? Porque eso también al final a la larga va a tener una repercusión como una obstrucción alta, que son más difíciles de curar que las bajas. Entonces hay que tener cuidado. Se hace el sondeo primero con el set de Crawford y luego ya se pasa, como estamos pasando, la sonda de Crawford que va a quedar. La estamos viendo como una guía allí en la, ¿cómo se llama?, en la imagen de la pantalla, y ya, o sea, sin sangrado, sin nada, no a ciegas, porque también hacemos de irse a ciegas, pero en un niño todo es más pequeño y hay más posibilidad de que haya sangrado. Y finalmente pues se saca y nosotros la cosemos con problemas 6 ceros, porque al principio se destruía mucho y era de que los niñitos, o sea, como sienten algo extraño mientras duermen, ¿cómo se llama? Se lo jalaban y sacaban. Entonces ahora tenemos menos obstrucciones porque lo suturamos. Y las causas de falla pues, depende pues de la técnica y bueno, también hay quistes de que gracias a que estamos como equipo multidisciplinario podemos arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una casuística de varios autores que me he dado el trabajo de colocar. Y por ejemplo, miren el número de CRs que narran, la edad promedio y la porcentaje de éxito que es alto. Nosotros, por ejemplo, ahí estamos de los últimos 4 años, 2015-2018, hemos hecho 48 que hemos encontrado todos los datos, un promedio de 6.09 años y un éxito de casi 96%, ¿no? Entonces, estos dos pacientes que no hubo éxito fueron, pues uno que era un problema de que tenía un monocanalículo y otro que era un trauma, ¿no? Entonces, realmente es casi el 100%, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el paciente que no pudimos operar y que lo hicimos de CR el año pasado. Entonces, este paciente bueno, está demorándose, pero este paciente hicimos la DCR como siempre hacemos. No sé por qué no corre. Ahí está. Llegamos pues a ver pues con el Crescent, ¿no? Estamos haciendo digamos, el camino para llegar al hueso, que está ahí atrás, ¿no? Y una vez que hemos llegado al hueso, ya le hacemos la estotomía por la Carson, que ahorita va a salir, porque está un poco lento, ¿no? Entonces ahí estamos sacando el plato mucoso,
Ahí está, esta estructura es el huesito y esa es la Carrison, ¿no? Y atrás de este huesito está el saco. Y entonces ahí estamos tratando de colocar, pero la sonda no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertirla. La convertimos, limamos un poco el huesito que estaba con una espícula ósea después del haber tenido 5 años posoperado de la fractura de pared inferior, ¿no? Y se pudo hacer ¿cómo se llama? Ya la operación, pero vía externa, ¿no? Bueno, también hacemos DCRs con mínimo NOCA. Entonces ahí vemos, no teníamos guía en esa vez, entonces con una boca lo hicimos. Y ahí está, y sale el monoca. Muy bien. Y vemos pues pacientes con este éxito, ¿no? O sea, vienen y al día siguiente ya prácticamente están con sus Silastic, digamos ya sin los síntomas, ¿no? Y bueno, hay complicaciones. A veces se hacen fístulas y nos tratamos de cerrarlas, pero se pueden volver a abrir. Pero lo importante es volverlas a cerrar. Bueno, ahí estaba cerrado. Y por último está unas extrusiones de tubo que hemos tenido también, ¿no? Ahí se ve cómo se salió. Porque son niños chiquitos, algunos que tienen problemas pues de retardo mental, entonces ahí está el paciente, ya después de haberlo cerrado de nuevo, ¿no? Y bueno, nuevamente reiterar las gracias por la invitación y bueno, o sea, todo esto es posible gracias a que trabajamos en equipo. Gracias.